Dos empresarios ecuatorianos detenidos en Estados Unidos por el caso Ispol. Sin salida la crisis del Consejo de Participación Ciudadana. Hernán Ulloa y Sofía Almeida aseguran que siguen como presidentes del organismo. Más de 800 estudiantes menores de edad fueron inoculados contra el COVID-19 en planteles fiscales de Guayaquil. Es la primera fase del plan piloto de vacunación nominal. Otra noche violenta en el sur de Guayaquil. Sujetos con subametralladoras acribillaron a 4 personas, entre ellas un menor de edad, en la playita del Guasmo. Disturbios en Bolivia entre simpatizantes y detractores de la expresidenta Jeanine Áñez. Ocurrió en el lugar donde se realiza el juicio contra la exmandataria. En los deportes, clubes profesionales se reúnen para definir el futuro de los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias con el anuncio de que 2 empresarios ecuatorianos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por una posible vinculación en el caso Ispol. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, ¿cómo están? La captura se dio tras acciones coordinadas entre autoridades de nuestro país y el Departamento de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Quito. Fabiola Santana conversó con el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía y nos tiene su reacción. 2 ecuatorianos fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, por su posible vinculación al caso por irregularidades en el manejo de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Se trata de Gad Iván Goldstein Valdés, accionista de las empresas Delcorp y Ecuagran, y Enrique Javier Huerta Egues, exgerente de Delcorp. Ambos tenían órdenes de captura y desde diciembre pasado, difusión de alerta roja de Interpol emitida por el juez ecuatoriano Osvaldo Sierra en una de las investigaciones del caso Ispol. Fueron detenidos luego de trabajos coordinados entre la Policía ecuatoriana y el Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en Quito. El director del Ispol recordó que Ecuagran y Delcorp emitieron títulos en el mercado bursátil que quedaron impagos, por lo que serían responsables de parte de las pérdidas generadas en la seguridad social de la Policía Nacional, que alcanzan los 950 millones de dólares. Participaron en una trama que afectó no solo al Ispol, sino también al BIES, al Fondo de Garantía del Magisterio, a la Corporación Financiera Nacional, al Banco del Austro. Son alrededor de 80 afectados que suman ingentes cantidades de dinero. En el caso de Ecuagran, de lo que recuerdo, casi está estipulado 80 millones de dólares, de los cuales le corresponden al Ispol 25 millones de dólares. Tras las irregularidades, las empresas están en proceso de liquidación. Queda pendiente la captura del tercer implicado con difusión roja. Se trata de Enrique Weyson Axini, quien estaría en España, pero hay otros prófugos. El señor Jorge Cherres, el señor Gonzalo Navarro, que el señor Luis Álvarez, que están fuera del país. Según el funcionario, en torno al caso Ispol hay 21 investigaciones, 6 de ellas llegaron a etapa de instrucción fiscal. En total serían 26 procesados. Las investigaciones avanzan. Hasta el momento se han recuperado apenas 13 millones de dólares de los 950 millones de dólares perdidos en inversiones fallidas. Con la detención se estudia un proceso de deportación de los detenidos, pues tendrían procesos migratorios pendientes. La sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue tomada por los consejeros de minoría. Mientras tanto, Hernán Ulloa y Sofía Almeida, quienes se disputan la presidencia, se amparan en resoluciones judiciales y se mantiene la crisis institucional. Paul Romero nos informa.
El consejero Hernán Ulloa asegura que la acción de protección otorgada a su favor por una jueza de San Borondón le reconoce como legítimo presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para Ulloa, esta decisión judicial pone fin a la pugna en este organismo. Es una sentencia que ha revisado toda la legalidad, toda la legitimidad. En resumen, la sentencia constitucional legitima en lo judicial mi nombramiento o designación como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, Sofía Almeida, removida de la presidencia por los consejeros de mayoría, sigue tomada el despacho y las instalaciones del Consejo. Yo estoy recibiendo todo el tiempo aquí a la ciudadanía que está viniendo a darme el respaldo. No estoy miedo para nada porque he estado recibiendo ciudadanos todo el día y toda la noche. Desde el miércoles, los únicos que permanecen en la sede en Quito son los consejeros de minoría. Los de mayoría no han ingresado a sus oficinas. Para conseguir entrevistas hay que hacerlo en parques u otros espacios públicos. Está tomado por familiares de la señora ex presidenta del Consejo de Participación, está tomado por amigos, por panas, por simpatizantes del ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Está tomada, han cerrado las puertas, han bloqueado los ingresos. Este consejero dice que ya no esperarán más y que se convocarán para continuar con la sesión suspendida el miércoles por la toma del edificio por parte de los consejeros de minoría. Si no podemos ingresar a la sede del Consejo, sesionaremos aquí en el parque, sesionaremos en la acera, pero tenemos que sesionar, tenemos que trabajar. Este viernes estaba prevista una reunión virtual de la Función de Transparencia integrada por las autoridades de control del Estado, al que fue invitado Ulloa como presidente del Consejo, pero fue suspendida. Y un nuevo juicio político se anuncia en la Asamblea en medio de la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y que ahonda igualmente una división en Pachacutic. Patricio Díaz nos tiene los detalles en el siguiente informe. Escuchemos. Las novedades respecto del Consejo de Participación Ciudadana en la Asamblea continúan. Esta vez la otra ala de Pachacutic anuncia un juicio político contra los 7 consejeros de Participación Ciudadana. Ricardo Vanegas y José Chimbo estarían preparando ya el documento para presentarlo en las próximas horas a la Secretaría de la Función Legislativa. Ellos plantean que también hay incumplimientos de los 7 consejeros de Participación Ciudadana, al contrario de la otra ala, la que se declaró en rebeldía de Pachacutic, que ellos plantean un juicio político solo a 4 consejeros, en comunión de ideas con UNES y el Partido Social Cristiano. Veamos lo que dice José Chimbo, que sería uno de los interpelantes, y cuáles serían parte de esos incumplimientos. Ahí están involucrados 7 consejeros porque no ha demostrado una capacidad de liderazgo, de transparencia, de ética pública en administrar esa institución. No ha cumplido lo que dice la Constitución, la ley orgánica del Consejo de Participación. Recordemos que estos procesos de juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana deberán esperar. De lo que dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, están pendientes otros 3 procesos contra el Contralor, que se abocó conocimiento hoy, contra el Procurador y también contra el Consejo Nacional Electoral. Estos procesos tomarían como mínimo, dijo, 3 meses, es decir, a partir de allí recién se podrían tratar los juicios políticos contra el Consejo de Participación Ciudadana y definir el CAL y la Comisión si los unifica, respecto obviamente de las 2 propuestas de las 2 alas de Pachacutic. Es la información que les tenemos desde la Asamblea Nacional. Gracias a Patricio Díaz por este informe. El local de comidas que explotó ayer en Guayaquil causando la muerte de 3 personas ya había sido multado el año pasado por no tener permiso de funcionamiento. En el sitio hoy hubo desmanes, pues recicladores fueron desalojados del predio en medio de reclamos y violencia. Fernando Terranova tuvo acceso autorizado al lugar del estallido y nos lleva a recorrer la escena. No pasó ni un día de la explosión y ya la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil tuvo que desalojar el sitio. Recicladores de una chatarrería vecina merodeaban por las instalaciones clausuradas, por lo que hubo desmanes. Usted viene a insultar al pueblo, usted viene a insultar. Uno trabaja y adentro con sus cosas.
Está un sello de clausura. Nadie puede violar el sello de clausura. Se nos permitió brevemente el acceso a la cocina del restaurante donde se originó el estallido la mañana del jueves. Si observamos con detenimiento hacia allá, se ve claramente la huella de la explosión de ese cilindro de gas. Según nos ha indicado el cuerpo de bomberos, se estima que la afectación de un cilindro de uso doméstico lleno puede abarcar 25 metros a la redonda. Eso explica la magnitud de los daños. En la cocina, una trabajadora perdió la vida. La segunda víctima fue un cuidador de carros, cuyo cuerpo terminó al pie del local. Y un tercer hombre, al parecer un reciclador, también fue alcanzado por la detonación cuando estaba a un costado del establecimiento y fue llevado a una ambulancia donde murió. Nayib Chajerben, subdirector municipal de riesgos, ejemplifica qué pasa cuando a equipos de cocina industrial le colocan gas doméstico. Es como cuando a tu carro, que es un V8, le metes extra. Es exactamente lo mismo, porque necesitas mayor presión, necesitas mayor cantidad de gas para poder funcionar. Y tiene mayor seguridad. Obviamente tiene otro tipo de válvula. El restaurante ya había sido sancionado el año pasado por no tener permiso de funcionamiento. Ellos ya sabían, ellos estaban ya sancionados por el municipio, puesto que no poseían los permisos de funcionamiento. Pero una familiar del dueño del predio responsabiliza a los inquilinos. Aquí había un restaurante, un local de comida. Sí, un local de comida colombiana. Pero no tenía permiso. La verdad es que yo desconozco porque ya ahí ya depende del negocio. ¿Qué pasará con el inmueble? La vivienda no va a colapsar, es por cuanto su estructura no fue afectada. La parte afectada es la parte arquitectónica o la mampostería de la planta baja, que desapareció en un 100%, y la planta alta, que está afectada en un 60%. De momento sigue en marcha la investigación de la escena, para luego dar paso a la limpieza de escombros. Un nuevo hecho violento se registró en una concurrida vía del norte de Guayaquil. Se trató de un intento de sicariato contra un empleado de una empresa de mensajería que fue interceptado por sicarios cuando llegaba a su trabajo. El hombre resultó herido y fue trasladado hasta un hospital donde su estado de salud es estable. El ataque se reportó aproximadamente a las 8 de la mañana de este viernes, a la altura de la Florida, en el kilómetro 7,5 de la vía Daule norte de Guayaquil. Allí en plena calle, un hombre fue baleado por sicarios cuando intentaba llegar a su trabajo. El señor trabaja para Servientrega, ha querido ingresar hacia los patios de Servientrega, pero le han impedido el ingreso 2 vehículos que le han cerrado. El señor ha salido del lugar huyendo y le sigue una motocicleta, la cual de unas 3 cuadras hacia abajo viene recibiendo los impactos. En el sitio, agentes policiales cercaron el área para recoger los restos de bala y analizar el vehículo, en cuya ventana quedaron las huellas de los proyectiles. Una ambulancia trasladó al herido hasta un hospital. Está vivo, está estable, los disparos que recibió fue en el brazo únicamente. Por ahora, la policía indaga las causas de este intento de asesinato, que provocó el cierre de una concurrida avenida del puerto principal por al menos 2 horas. En Guayaquil inició el plan piloto de vacunación nominal. En esta fase se inocularán a estudiantes entre 5 y 17 años con la primera y segunda dosis contra el COVID-19. William Young nos informa que en esta primera semana se vacunaron más de 800 alumnos de planteles fiscales. Catherine Andrade llevó a sus 3 hijas a vacunarse y aunque ya tienen las 2 dosis, aún desconfía en enviarlas a clases presenciales. La verdad que estoy en eso todavía pensando si les envío o no, porque igual no nos dan el 100% de seguridad sobre el tema del COVID. La ministra de Educación, María Brown, explicó que desde esta semana ejecutan una nueva estrategia para inocular a la mayor cantidad de niños y adolescentes en el país. Iniciaron en Guayaquil. Al hacer un cruce de las bases de datos de estudiantes matriculados y de estudiantes vacunados, tuvimos una excelente acogida, muy buena concurrencia para la vacunación nominal en este primer piloto de vacunación nominal, que estamos seguros seguirá rindiendo frutos para seguir incrementando estos ya elevados porcentajes de cobertura de la vacunación en la población escolar o en edad escolar del país. Este plan de vacunación nominal consiste en que los docentes llaman por teléfono a sus alumnos para consultarles cuál es la dosis que les falta y los derivan a un plantel educativo cercano a sus domicilios para que completen su esquema.
En esta primera fase ya se vacunaron más de 800 alumnos menores de edad en Guayaquil. Los pequeños hijos de Pedro Solís ya recibieron la segunda dosis. ¿Cuál es la importancia de que ellos ya estén con las 2 dosis? Para contrarrestar el virus, que no me les dé el virus del COVID y para aumentar las defensas. Y a su corta edad están conscientes de la importancia de este proceso. ¿Por qué es importante la vacuna? Para que no te caiga el COVID. Desde el próximo martes 15 de febrero se vacunará a niños de entre 3 y 5 años a escala nacional. Vamos a la pausa y al regresar, fueron designados el presidente y la vicepresidenta de la Corte Constitucional. También más de la mitad de las personas detenidas por narcotráfico salen de la cárcel. En nuestro informe especial Narcotráfico e Impunidad le contaremos cómo las mafias evaden la justicia. Seguimos con más noticias. Hace pocos minutos el presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia la vía Latacunga-La que se ha destruido a causa del desbordamiento de ríos por el fuerte invierno que soporta la provincia de Cotopaxi. El primer mandatario aseguró que se destinarán $15 millones para rehabilitar esa carretera. Más temprano, el mandatario Guillermo Lasso recorrió varias zonas afectadas por el temporal y constató los daños por el severo invierno. Ya se les dijo dónde, señores. Por favor. Con más información seguimos. Desde este viernes habrá cambios en la vigilancia por la vía La Costa en Guayaquil. La Comisión de Tránsito del Ecuador utilizará drones para observar y registrar las infracciones que cometen los conductores en esa carretera, especialmente al regresar de los balnearios al puerto principal. Fernando Terranova con el tema. Recorridos que toman 1 hora y media o 2, últimamente están tardando hasta 4 o más. Retornar a Guayaquil desde los balnearios de Guayas y Santa Elena los fines de semana se ha convertido en una experiencia caótica. Para que se hagan una idea, el último fin de semana el flujo vehicular en la vía La Costa fue de más de 50.000 vehículos, convirtiéndolo en el de mayor afluencia en un fin de semana que no es feriado. ¿Cuáles fueron las agravantes para esta congestión? Precisamente el tema de las condiciones climatológicas. A más de eso se sumó que hoy en día la gente por lo general va el mismo día y regresa el mismo día. ¿Cómo solucionarlo? Con drones, la Comisión de Tránsito del Ecuador vigilará las infracciones que se cometan en la vía La Costa. Se instalarán en puntos críticos de ese trayecto donde cada fin de semana se reportan caravanas interminables. Esto nos permitirá tener un mayor ángulo, porque ¿qué es lo que ocurre actualmente? El conductor que de alguna forma esté en el carril contrario o invadiendo una zona, al percatarse de un vigilante o de un recurso operativo, ingresa nuevamente a la fila. Sin embargo, el momento en el que llega, ya el uniformado ni siquiera se percata y tampoco tiene la prueba necesaria para poder proceder con la sanción. Entonces, al tener un equipo dispositivo con mayor ángulo de visión, eso nos permitirá tener el medio de prueba para que en los metros posteriores sea sancionado por el vigilante. Pero los drones por sí mismos no pueden solucionar el problema. ¿Qué otras medidas se van a implementar? A su vez tendremos personal motorizado que constantemente, por la facilidad que tiene pues en esta vía, pueda a su vez solventar cualquier tipo de infracción. Y antes lo que se hacía en la vía La Costa era que se cerraba el carril de ida y se hacía todo unidireccional. ¿Se podría plantear también volver unidireccional la vía a La Costa en horas pico los fines de semana? Esperamos que no. Primero tenemos que ser técnicos, buscar una solución. Existen personas que están en la ciudad de Guayaquil y que necesitan trasladarse a los diferentes balnearios, ya sea por trabajo o por ser su residencia, y ahí estaríamos vulnerando el derecho a la libre movilidad. El director ejecutivo de la CTE anuncia además que para enfrentar la saturación, desde este fin de semana se duplicará el despliegue de uniformados. No obstante, de ser necesario, sí se habilitará un tercer carril de regreso a Guayaquil, entre las 5 de la tarde y 9 de la noche del domingo, periodo de mayor congestión. Narcotráfico e impunidad. Los narcos también usan las leyes para salir de la cárcel, pese a haber sido capturados con la droga prácticamente en las manos.
La ley contempla varios mecanismos que son aprovechados por las mafias. Melín Ochoa, en su último informe de narcotráfico e impunidad, nos explica que más de la mitad de los detenidos en flagrancia por temas de narcotráfico están ahora en las calles. El pasado 15 de septiembre fue necesario utilizar herramientas industriales para sacar los 250 bloques de cocaína que estaban en medio de tablas. Este operativo fue el resultado de 2 meses de investigaciones entre la policía de Ecuador y Colombia. Según los agentes, se había desarticulado a una organización delictiva conformada por 4 colombianos y un ecuatoriano. La captura fue en Durán, por lo que se asignó a un juez de la unidad penal de ese cantón. Pero 3 meses después, una jueza de Guayaquil, de la unidad de violencia contra la mujer, decidió otorgar un habeas corpus a favor de los 5 detenidos, con arresto domiciliario, para que así salgan de la cárcel. La jueza de Guayaquil no quiso referirse al tema frente a las cámaras, pero Ecoavisa tuvo acceso a un informe reservado en el que se indica que la funcionaria dejó en libertad a los sujetos sin el conocimiento del juez y fiscal a cargo de la investigación por tráfico de drogas. Incluso luego el fiscal apeló, pero ella negó este recurso. Y los casos se cuentan por decenas, pues las cifras son escandalosas. En el 2021, en las audiencias por temas relacionados a droga, hubo más de 8.600 personas capturadas en flagrancia, es decir, con la evidencia. Pero increíblemente 4.200, casi la mitad, salieron en libertad, amparadas en la ley con medidas cautelares como arresto domiciliario, prohibición de salir del país, colocación de grillete electrónico, entre otros. El abogado Fabián Salazar, experto penal y ex fiscal, dice que el problema no es la ley, sino quienes la ponen en práctica, pues en estos casos son sujetos capturados con la droga. La delincuencia organizada quiere la impunidad. Eso es lo que busca. ¿La impunidad de qué? De entender que no tenemos justicia o de que podemos mover la justicia a través de mecanismos soeces, de mecanismos delictivos, que convierte al propio sistema, se convierte en parte de este mismo enjambre de personas que no tienen siquiera el mínimo respeto con una sociedad. Menciona que no sería extraño que con estas medidas se beneficie solo a los cabecillas de las organizaciones para que en libertad sigan organizando envíos de droga. Los actos de corrupción se vienen evidenciando día a día y cada vez son más perversos y más evidenciables. Y en este tipo de casos no prima la inteligencia, prima la capacidad monetaria de quienes pueden desviar un comportamiento técnico coherente de ciertos jueces y de ciertos fiscales. Estamos a la espera de una entrevista del Consejo de la Judicatura, pero nos indicaron que en los últimos 3 años, 13 servidores judiciales han sido sancionados por casos relacionados al narcotráfico, entre ellos 6 jueces y 4 fiscales. El Guasmo en el sur de Guayaquil. Sicarios acribillan y matan a 4 personas, entre ellas un adolescente de 15 años. Además, inmediaciones de un juzgado en Bolivia se convierten en escenario de disturbios entre simpatizantes y detractores de la expresidenta Yanine Áñez. Seguimos informando. Con una subametralladora, 4 personas fueron asesinadas en el sector de la playita del Guasmo, sur de Guayaquil. Una de las víctimas tenía 15 años. En el lugar del crimen se encontraron 18 restos de bala. Merlin Ochoa nos informa que hay un detenido. Los
Los sicarios utilizaron subametralladora para acribillar a sus víctimas. Fueron en total 18 las veces que dispararon. Sucedió la noche de este jueves en la cooperativa Amazonas 2, en el sector de la playita del Guasmo, sur de Guayaquil. Un vehículo que en este momento está siendo buscado por todas las unidades operativas del Distrito Sur. Sorprende a varios ciudadanos que se encontraban en esta esquina de la calle Cacique Tomalá y el callejón 11M. Según los testigos, hasta el lugar llegó un vehículo azul con 4 sujetos a bordo, quienes desde el carro dispararon contra varios hombres que conversaban en una esquina. 4 murieron, entre ellos un adolescente de 15 años. Además, una persona resultó herida. Antes de la balacera, varios agentes que patrullaban la zona le pidieron al grupo que se retiren del lugar debido al peligro que existe, pero no hicieron caso. La unidad que pasó 10 minutos antes recomendó a todos los ciudadanos que ingresen a sus domicilios y que dejen de estar en la esquina realizando actividades que podrían ser un factor de riesgo para los ciudadanos. Personal de criminalística acudió al sitio y recogió los restos de bala que quedaron en la calle y dentro de una vivienda. Los habitantes comentaron que horas antes del incidente, los sicarios pasaron por la zona. Que pasó aquí al pie, aquí, así para rapidito pasó y eran 2 los... Nosotros vimos eso, nos escondimos, salimos corriendo. ¿Cuál era la alerta que tenían? Que se habían escuchado disparos, manifestaron a la ciudadanía. ¿Cerca de este sector? Sí. ¿Sujetos en moto o en carro? En moto lo manifestaron. Aquí existe terror, pues el pasado 21 de enero, a tan solo 2 cuadras de este sector, los sicarios llegaron por el estero Salado y dispararon 80 veces para asesinar a 5 personas e herir a otras 9. Luego de la masacre más reciente, la policía detuvo a un hombre quien fue identificado por los moradores. Se tiene previsto que los uniformados den una rueda de prensa en las próximas horas. Pero veamos por qué este sitio es tan importante para determinados fines. Recordemos que el 21 de enero pasado también hubo otro ataque armado en una cancha donde estaban decenas de personas cuyo saldo mortal fue de 5 fallecidos y 9 heridos. ¿Por qué es tan apetecido este sector del sur de Guayaquil? A continuación, Merlin Ochoa nos explica el panorama. Merlin, adelante. Así es, Tania. ¿Cómo están, amigos televidentes? Como pudimos ver en el reportaje, la playita del Guasmo está estratégicamente ubicada en el sur de la ciudad. Y es un sector muy conflictivo en los últimos meses, justamente porque los narcotraficantes se disputan este sector. Les vamos a presentar algunos datos importantes que ustedes deben saber, como por ejemplo, que la playita del Guasmo está en el sector de los Guasmos. En ese sector habitan aproximadamente 350.000 personas según las últimas cifras a las que tuvimos acceso. En ese sector, en el sur de Guayaquil, esta playita del Guasmo colinda o está cerca del río Guayas y el estero Salado, lo que hace que sea estratégico para los narcotraficantes, porque está a tan solo 3 kilómetros del puerto marítimo que, como indicamos, está en el sur de la ciudad. Esto les permite a los narcotraficantes tener acceso a la terminal portuaria. Por eso usan lanchas usan lanchas para llegar hasta esta terminal. Todo esto lo hacen para transportar drogas hacia Europa y Centroamérica utilizando buques que les lleva aproximadamente una semana trasladar droga, cocaína hasta estos sectores. Las inmediaciones del juzgado anticorrupción, en donde se sigue el proceso contra la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, fue escenario de disturbios. Militantes del movimiento al socialismo de Evo Morales se enfrentaron con seguidores de la exmandataria. Ella está acusada por los eventos que derivaron en la renuncia de Morales y será juzgada por golpe de Estado. Una estrecha calle de la ciudad de La Paz se llenó de manifestantes contrarios a la expresidenta. En el otro extremo de la vía estaban simpatizantes de Yanine Áñez pidiendo justicia.
Estos grupos antagónicos estaban cada vez más cerca uno de otro y la policía debió intervenir para separarlos, soportar la presión que ejercían las primeras filas y así impedir un enfrentamiento. La tensión se mantuvo durante horas y la explosión de petardos lograba a ratos disipar a los manifestantes. La exmandataria está procesada por la toma del poder a finales de 2019. La acusan de golpista después de semanas de manifestaciones entre denuncias de fraude, pues Evo Morales se proclamaba ganador de las elecciones para un cuarto periodo consecutivo. Ante la intensidad de las protestas, el gobierno de Evo Morales renunció en pleno, así como los principales cuadros legislativos de línea de sucesión, creando un vacío de poder. Yanine Áñez era vicepresidenta de la Cámara de Senadores, un cargo no contemplado para el ascenso, pero contó con el apoyo militar y luego fue legitimada por el Tribunal Constitucional. Gobernó durante casi un año y con el retorno del socialismo tras las últimas elecciones, la exmandataria fue acusada de haber dado un golpe de Estado junto a 8 jefes militares que también están procesados. Áñez entró en huelga de hambre el miércoles y su hija pide que se haga justicia. Mi madre lleva 11 meses presa de la manera más ilegal e inhumana. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay pruebas y no hay delito. Las tensiones se han mantenido desde que se programó el inicio del juicio para el jueves, audiencia que se iba a realizar por vía telemática, pero que a última hora presentó problemas técnicos, por lo que el arranque del enjuiciamiento a la expresidenta ha sido postergado para el miércoles de la próxima semana. En Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ya no es obligatorio usar mascarillas. Serán las ciudades y las empresas las que determinen si quieren o no permitir el uso de esta medida de bioseguridad. Iliana Suárez nos amplía. Nueva York, el estado que en 2020 fue epicentro de la pandemia en Estados Unidos, ya no exigirá el uso de tapabocas. La gobernadora Kathy Hochul lo anunció, pero aclaró que cada empresa o ciudad decidirá si aplica o no sus propias restricciones. Dada la disminución de casos y de hospitalizaciones, es por eso que nos sentimos cómodos para retirar este mandato. Quiero agradecer a todas las empresas y a los líderes de condados y los departamentos de salud que aplicaron la medida e hicieron lo correcto para superar esto. Agregó que los casos de la variante Omicron han descendido drásticamente tras haber experimentado un preocupante pico a principios de enero. Sin embargo, dijo que la obligación seguirá vigente para los niños en las escuelas, al menos hasta marzo. En la ciudad de Nueva York, muchos se muestran contentos con la noticia. Creo que es genial, especialmente en un restaurante porque ya estás sin la mascarilla mientras comes, así que tiene sentido quitar esta medida. Otros desean seguir usando la mascarilla. Personalmente creo que es mejor prevenir que curar. Continuaré usando mi tapabocas hasta que los números de contagios bajen un poco más. Pero el alcalde de Nueva York, Eric Adams, manifestó que en todos los comercios, restaurantes, teatros y museos, además de la mascarilla, se exigirá el certificado de vacunación, acompañado por un documento de identidad. Lo mismo se aplicará a los trenes y buses. La economía estadounidense lucha contra la inflación más alta registrada desde 1982. Son 40 años en los que no se veían incrementos de precios tan altos y que afectan al bolsillo de los ciudadanos. Alimentos, energía y combustibles están entre los que registran mayores incrementos. Vamos hasta Washington con un reporte de la situación con Sofía Pisani de La Voz de América. La inflación en Estados Unidos se disparó durante el año 2021 a su mayor nivel en 4 décadas, con un aumento de los precios al consumidor del 7.5% al terminar diciembre. Esto en comparación con el registro anual en el mismo mes del año anterior. Así lo informó el Departamento del Trabajo. La creciente inflación ha reducido el poder de compra de los estadounidenses y ha erosionado la popularidad del presidente Joe Biden en una economía que, aunque se recupera bien de la pandemia, también está restando fuerza a los aumentos de salarios que han recibido los trabajadores. Solo de diciembre a enero, la inflación aumentó en 0.6%, principalmente en los alimentos. La escasez de los suministros ante una fuerte demanda propulsada por los estímulos del gobierno para amortiguar los estragos causados por la pandemia, más unas tasas de interés muy bajas, han influenciado para disparar la inflación.
Por su parte, la Reserva Federal, encargada de mantener la inflación a raya en un nivel de alrededor del 2% anual, ya anunció medidas para contrarrestar el aumento, con posibles alzas de los intereses de préstamos en los próximos meses. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para Ecuavisa. Gracias a Sofía Pisani y este reporte. El gobierno de Turquía arrestó a 22 personas señaladas de ser miembros del grupo Estado Islámico. La operación antiterrorista se realizó en las provincias de Estambul y Bursa. Los detenidos fueron acusados de brindar asistencia financiera al grupo extremista, recaudando dinero a manera de donaciones de sacrificio religioso. Uno de los sospechosos sigue prófugo y están tratando de atraparlo. En 2013, Turquía se convirtió en uno de los primeros países en declarar al Estado Islámico como grupo terrorista y dirigir esfuerzos para desarmarlo. Monte Etna, en Italia, uno de los volcanes más activos en el sur de ese país, ha vuelto a entrar en erupción desde la noche del jueves. Medios locales captaron imágenes nocturnas de las explosiones de lava a gran altura, así como de los ríos de lava que fluyen por los flancos de la montaña. El volcán de 3.326 metros de altura, ubicado en la isla de Sicilia, mantiene una constante actividad, brindando un espectáculo para locales y turistas. Más adelante aquí en Televistazo. A casi 40 millones de dólares ascendería la deuda de la empresa dueña de los derechos de televisión con los clubes de fútbol. Ya le contamos. Seguimos con más información para ustedes. Las nuevas autoridades de la Corte Constitucional fueron designadas para el periodo 2022-2025. La designación fue de forma unánime, así como también se nombró a 3 nuevos integrantes del organismo. Andrea Báez con los detalles. La Corte Constitucional eligió por unanimidad al presidente del organismo. Se trata de Ali Lozada Prado. Es académico en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins y profesor del máster en argumentación jurídica de la Universidad Alicante, en España. Además, Lozada es juez de la Corte Constitucional desde 2019, mientras que en la vicepresidencia fue designada Carmen Corral Ponce, doctora en jurisprudencia. Tiene maestría en la Universidad de Georgetown y Universidad de Boston, especializada en Derecho Financiero y Bancario. Además, Corral también está como magistrada constitucional desde 2019. Los cambios se dieron tras la renovación de 3 de sus jueces. Los nuevos son Alejandra Cárdenas Reyes, internacionalista dedicada a la defensa de los derechos humanos; Joel Escudero Solís, doctor en Derecho y magíster en Derecho Constitucional; y Richard Ortiz Ortiz, doctor en Jurisprudencia y en Ciencias Políticas. Los nuevos jueces constitucionales, luego de su posesión en la Asamblea, participaron en la reunión de designación de autoridades. En su primera intervención, el nuevo presidente del organismo aseguró que se buscará decisiones consensuadas, garantizando la independencia de cada juez. Muy buenas tardes, es hora de la información deportiva. Esta mañana los clubes profesionales del fútbol ecuatoriano se reunieron para resolver el tema de la deuda que el canal dueño de los derechos de televisión sostiene con ellos. A esta hora continuó la reunión y no ha habido todavía un pronunciamiento oficial sobre el futuro de las transmisiones de la Liga Pro. Ayer los clubes habían rechazado la propuesta de pagos, por lo que se espera que hoy se llegue a una resolución. Escuchemos en este momento a Gino Guerrón, uno de los presidentes de los clubes presentes en la sesión. Eso quiere decir que está atrasado 5 meses y ya toca facturar el año 2022. La deuda que tiene Gol TV con nosotros asciende a 9.352.000 del año 2021. Ahora imagínense, tenemos que facturar el año 2022, son 28.948.000, o sea, en realidad Gol TV tiene una deuda casi de 40 millones con el fútbol ecuatoriano. Hay un nuevo ecuatoriano en el fútbol del exterior. Tras varios días de rumores, finalmente se concretó el fichaje del delantero Yorcaef Reasco por Newell's Old Boys de Argentina. El atacante tricolor llega a la Lepra con un contrato de 3 años procedente desde Liga de Quito.
Cabe destacar que Reasco sigue los pasos en su padre Neisser, quien también fue jugador del equipo rosarino. Cambiamos de disciplina. Este fin de semana se llevará a cabo el Super Bowl 56. Los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati disputarán el título de la NFL. El duelo será en Inglewood, California. A continuación, los detalles. Es el partido más importante de la temporada de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano. El nuevo SoFi Stadium en la localidad de Inglewood, en el sur de Los Ángeles, California, será la sede de la edición 56 del Super Bowl. 55 años después, el trofeo Vince Lombardi será disputado en la Ciudad de las Estrellas. Este moderno escenario deportivo fue inaugurado en 2020, acogerá la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2028 y todo apunta a que también la final del Mundial del 2026. Volviendo al partido, por un lado están los Bengals de Cincinnati, equipo que hasta hace 2 años era tildado como el peor de la liga. Sin embargo, lograron armar una escuadra competitiva y han llegado al partido por el título, el mismo que les fue esquivo en 1982 y 1989. Por otra parte, llegan los Rams de Los Ángeles, quienes han realizado una alta inversión que ha dado resultados, cumpliendo el sueño de poder pelear por el campeonato siendo locales. Los Rams buscan su segunda corona de la NFL. Pero tampoco podemos dejar de mencionar el esperado show de medio tiempo. En esta ocasión será una fiesta marcada por el rap y el hip hop. Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y Dr. Dre animarán a los aficionados durante el descanso. El Super Bowl 56 iniciará este domingo a las 18:30. Una de las máximas figuras del pádel mundial visitó nuestro país. El español Peter Alonso Martínez estuvo en la inauguración de 2 nuevas canchas de este deporte que cada vez tiene más adeptos en Ecuador. Veamos. La sede de River Beach Tennis, ubicada en San Borondón, se suma a la fiebre del pádel, deporte que sigue ganando popularidad en nuestro país. Los aficionados a esta disciplina ahora cuentan con 2 nuevas canchas techadas que fueron inauguradas esta semana. En el evento estuvo el extenista Nicolás Lapenti y el tricampeón español Peter Alonso Martínez, quien destacó el crecimiento del pádel. Rápidamente engancha y es un deporte muy social, y que vengan a probarlo, que seguro que les va a enganchar. Lapenti y Alonso jugaron un duelo de exhibición ante los guayaquileños Julio Luzuriaga y Juan Vaquerizo, donde se impusieron con remontada. La iniciativa se realizó gracias a la gestión de Paula Guerrero y Carolina Lapenti, quienes explicaron que las canchas están a disposición de la ciudadanía. No es un club privado, es un club en el cual tú pagas tu hora de cancha y puedes venir a jugar. Así continúa la expansión del pádel nacional. Quito cuenta con más de 100 canchas, mientras que el puerto principal se acerca a la decena. Al volver les contaremos las nominadas a Mejor Película en los premios Oscar. Para quienes viven en Guayaquil, este es un importante anuncio. Les contamos que gran parte de la ciudad no contará con el servicio de agua potable durante 23 horas. El corte será todo el día del domingo, este domingo 13 de febrero. Es decir, que empieza mañana a la medianoche hasta las 11 de la noche del domingo. Personal de Interagua realizará trabajos en la planta La Toma para ampliar a futuro la capacidad de producción de líquido en la urbe. Sectores del sur, centro y norte serán afectados, así como usuarios del cantón Nobol y de la empresa Amagua. Por favor, tomar precauciones. Premios Oscar. Sin duda, el galardón más esperado en la gala de los premios Oscar es la categoría Mejor Película. Ana María Palacios nos muestra las más destacadas.
El poder del perro es la favorita de los premios Oscar 2022. Tiene 12 nominaciones, entre ellas la más importante, Mejor Película. El filme, ambientado en la época de 1920, muestra las enormes diferencias entre dos hermanos copropietarios de un enorme rancho. A primera vista podría parecer una película del oeste convencional, pero es un drama familiar. Now, gentlemen, look, see, that's what you do to me. Con un reparto en el que están Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, la cinta de ficción No mires arriba cuenta como dos astrónomos intentan advertir al mundo sobre un cometa que se aproxima a la Tierra. El filme es una crítica a los políticos y medios de comunicación. West Side Story, uno de los más célebres musicales de todos los tiempos, con adaptaciones teatrales vigentes en todo el mundo. Regresa a la pantalla grande de la mano de Steven Spielberg, que cuenta la historia de dos adolescentes que se enamoran en Nueva York en los años 50. La película japonesa Drive My Car muestra a un actor y director que acepta montar una obra en Hiroshima. Allí conoce a una joven que le asignaron como chofer. A medida que pasan los trayectos, la sinceridad creciente de sus conversaciones les obliga a enfrentarse a su pasado. El filme reflexiona sobre la soledad, la pérdida, el perdón y la culpa. Y finalmente, el director mexicano Guillermo del Toro vuelve a la pantalla grande con la película El Callejón de las Almas Perdidas, en la que un ambicioso feriante con un innegable talento para manipular a la gente se confabula con una psicóloga que es aún más peligrosa que él para estafar a millonarios. Can you read minds? Yes, I can. Nuevos lineamientos para quienes ingresan a Ecuador por vía aérea. Carla Delgado nos explica que, aunque el COE había flexibilizado los requisitos hace apenas 2 días, hoy se han establecido nuevas reglas. Veamos. Aunque el miércoles el COE Nacional dispuso la eliminación de la prueba PCR negativa para quienes ingresen al país, desde hoy las reglas del juego para los viajeros vuelven a cambiar. Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Equiport, explica que los pasajeros a partir de los 3 años de edad deben presentar con obligatoriedad los siguientes requisitos. El certificado de vacunación emitido por el Ministerio con el código QR, o también puede presentar el certificado de vacunación si es que recibió el carnet de vacunación, si es que recibió la vacuna del extranjero, del país donde recibió la vacuna. También se puede todavía la vacuna por cualquier razón, puede ingresar al país únicamente con la prueba PCR negativa. La prueba PCR, según indica, debe realizarse 72 horas antes del viaje. Estos requisitos también se han unificado para quienes vayan a Galápagos. Esta mañana, personal del Ministerio de Salud verificaba el cumplimiento. Estamos pidiendo de parte del Ministerio de Salud Pública lo que es el certificado de vacunación con el código QR más los documentos de identidad. De estar prevenidos contra las variantes o el COVID-19. Solo a este aeropuerto en Quito se calcula que al menos unos 60,000 pasajeros llegan mensualmente. Y aunque la mayoría de países ya han flexibilizado las medidas en los aeropuertos por la disminución de casos de COVID-19 para mejorar la tasa de recuperación del transporte aéreo, en el país aún no se llega a los flujos de viajeros de 2019 cuando no había pandemia. Tuvimos en 2019 aproximadamente 5 millones de pasajeros y para el año pasado 2.300.000, casi 400.000 pasajeros durante todo el año 2021. Solo durante enero 220,000 pasajeros pasaron por el aeropuerto de Tababela en Quito. Bueno, y hay que poner atención a las nuevas reglas si es que usted va a viajar. Así estamos finalizando, amigos. Tania, buenas tardes. Gracias por su sintonía. Ya lo saben, si viven en Guayaquil, tomen las precauciones porque no habrá agua el domingo. Un abrazo para todos. Más información a las 19 horas.